Amigos, buenas noches. Estamos aquí en el parque de Álvaro Obregón y quiero agradecerle muchísimo a Protección Civil de Tapachula, de Huehuetán y también de Mazatlán, que ahorita le están haciendo un vendaje aquí. ¿Qué es? ¿Una niña o niño? Una señorita. Una chica, una señorita. Que traes. ¿Qué tienes, Nina? ¿Te lastimaste? Sí, me golpeé. ¿Te golpeaste? Sí. ¿Y con la caminata te duele más o Sí, cómo? me duele más. Entonces ahorita le están vendando porque la caminata estuvo muy pesada. Y les agradecemos muchísimo, chicos de Protección Civil de Mazatlán, su apoyo. De verdad que significa mucho para nosotros y para estas personas que vienen pues caminando, ¿verdad? Que Dios les bendiga muchísimo. Gracias a ustedes, gracias. Y también agradecerle al pueblo de Álvaro Obregón que ha estado pues muy atento de esta población migrante. Miren, el parque está lleno, son como 3,000 personas y como 1,000 niños, son muchísimos niños. Y gracias aquí a los amigos de Protección Civil de Tapachula. Gracias, amigos, muchas gracias, muy amables. Gracias. Gracias. Y también quiero agradecer al Padre Amado, que es de la parroquia que está aquí atrás, pues sí, es una parroquia que está acá atrás, para que conozcan los que no. Qué persona de verdad tan maravillosa. Estuvimos dialogando con él y a todos los padres de esta, pertenecientes a esta orden, de verdad que estamos muy agradecidos con ellos. Un saludo. Ha habido mucha gente que está siendo muy solidaria con los migrantes y pues bueno, ellos se van a quedar aquí esta noche. Pues qué les podemos decir, que el llamado es a que los dejen pasar, o sea, los meten en una persecución, en una psicosis, como si fueran criminales. Y la gran mayoría de ellos han tramitado sus permisos. Algunos traen la resolución positiva de Comar y aún así se los han llevado. No se vale. De verdad que les agradecemos muchísimo todo este apoyo. Nada más para mostrarles un poquito, miren la dimensión. Es grandísima, o sea, son muchas personas. Miren, a ver si pueden por ahí observar, pero está repleto el parque, repleto, y acá hay varios de ellos, aquí en esta cancha de fútbol, y también de aquel lado hay otra área techada. Todos estos son migrantes. Pero gracias de verdad a la gente del ejido de Álvaro Obregón, que les abrieron las puertas y han sido muy humanos, muy solidarios. Y aquí están estos. Muchas carriolas. Cuando pasaron el cerco de Viva México, los aventaron y a muchos de ellos se les rompieron sus cositas. Estaban tiradas en la carretera cosas de ellos. Fue muy triste, pero además también triste porque por ahí salieron golpeados niños. A un bebito de 3 años le abrieron la cabeza, a una niñita de 10 años la golpearon y está de su carita morada. De hecho, si tengo oportunidad te la voy a entrevistar. Y pues no, o sea, gobierno, no, represión. Ese no es el México que queremos mostrar, ¿verdad? ¿Por qué viene esta gente migrando? Porque quiere trabajar, porque necesita trabajar. Esa es la principal petición. Cintia Alvarado, tu servidora para Facebook. ¿De qué nacionalidad son ustedes? De Nicaragua. ¿Todos? Nicaragua, Venezuela. A ver, y platíquenme, ¿qué expectativa tienen ustedes de estar haciendo todo este esfuerzo,
Hoy simplemente la caminata fue muy exhaustiva, muy debajo del sol. Sí. Pues mis motivos, Venezuela está bajo una dictadura, crisis social, económica, política, persecución política por parte del régimen. Sí. Eso es lo que lo obliga a uno a salir de Venezuela. En mi caso, pues yo fui opositor en Venezuela contra el régimen y pues esas son las causas de... ¿Te han perseguido, o sea, políticamente te han perseguido? Sí, claro, sí, claro. Sí, es difícil. Persecución política en Venezuela. Y eso para nadie es un secreto. Tú le puedes preguntar a cualquier venezolano y te va a decir, ¿qué te obligó a salir? La crisis política, la crisis social, la crisis económica, no hay calidad de vida. En un hospital, lamentablemente, para controlar una fiebre no existe una pastilla de acetaminofén, literalmente no existe. No hay servicio, no hay gobierno, no hay servicio. No hay gobierno. Los servicios son ineficientes. Todavía puede ser que haya la calidad de mano humana, ¿no? Sí. Buenos médicos, pero no hay insumos, no hay una jeringa, no hay un hielgo para canalizar. Es duro. Y pues esos son uno de los motivos principalmente que lleva a esta migración. Pero ¿cómo se pierde un país? ¿Cómo un país llega a tal descomposición social? Una dictadura, ¿qué ¿Cómo? pasa? Yo llego. Sí. Primero, pues, en cualquier parte del mundo la corrupción existe. Segundo, una dictadura controla todos los poderes públicos. Los poderes no son descentralizados. El Ejecutivo controla la Asamblea Nacional, el CNE, Consejo Nacional Electoral, que es el CNE, Sí. que está encargado de las Lo que es votaciones. aquí el INE y el Ajá, IFE. Correcto. El Congreso de la República, que es la Asamblea Nacional en Venezuela, el Poder Público, que es la Defensoría del Pueblo, todos son puestos a dedo por el régimen. Eso es lo que pasa. Sí. Tú controlas todo el Estado. No hay contrapesos. No hay contrapesos. La ley la dice él. No hay nada que te impida hacer lo que tú quieras, como dictador, como presidente, Sí, porque sí. no es un presidente, es un dictador, porque Sí. un presidente se elige democráticamente. Lamentablemente en Venezuela no hay democracia. ¿Por qué? Porque el CNE está comandado, antiguamente estaba Tibisay Lucena, que era la directora del CNE, Sí. ya salió de ese cargo, pero igual. Metieron a otro. Meten a otro de tu partido, que está acorde a tu partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el PSUV, partido del régimen, partido de gobierno. Sí. O sea, igualmente el defensor público, que es el poder público en Venezuela, porque en Venezuela el Estado se compone de 5 poderes: ejecutivo, público, Congreso, electoral y Tribunal Supremo de Justicia. Y todos obviamente manejados los magistrados son por puestos, Nicolás pues, Maduro. por el dictador, sí. Y todos son puestos a dedo por el régimen. Ojo, señores mexicanos, es que de verdad que estamos, Sí, o sea, estamos en México, perdiendo yo como muchas. venezolano, Sí. ya que hemos vivido esa experiencia en carne propia, tienen que, les digo que independientemente, sin ofender a nadie, su ideología política, pero yo les recomiendo que mucho cuidado con esos gobiernos, porque saben muy bien manipular al pueblo, le compran la conciencia al pueblo para que primero los apoyen en una supuesta democracia. Cuando se hacen al poder totalitario, engloban todo ellos y controlan todo ellos, y el pueblo lamentablemente que se muere en miseria, porque ellos tienen todo el control. Claro. No les interesa. Mientras el pueblo no sea crítico. Gracias, amigo. ¿Cuál es tu nombre? Osvaldo Pinzón. Osvaldo. Me imagino, aquí los encontré en esa plática. Coinciden, me imagino, también sus pensamientos, ustedes que son de Nicaragua. Ahorita voy a hablar con ustedes, pero para acotar lo que comentas, en el momento en que el pueblo deja de ser crítico y deja de estar pendiente de lo que pasa, y no, por ejemplo, en el momento en que los periodistas se vuelven, sí señor, todo lo que usted diga es verdad, pero están mintiendo, están diciendo mentiras, pues ahí... Lamentablemente los medios de comunicación en Venezuela, todos están de la mano del régimen. ¿Qué pasó? Las expropiaciones. Tantos periódicos, diarios, Sí. fueron despropiados. Los controló el régimen. Entonces ahí no hay verdadero periodismo. Las emisoras de radio, los canales de televisión, como Sí. Radio Caracas Televisión, que era uno de los canales más
más le sacaba las verdades al régimen. Sí. En el gobierno de Chávez. Chávez lo censuró y lo cerró, lo expropió en el año 2007, el 5 de mayo para ser exacto. Y de ahí para adelante, en los años consecutivos, siguió expropiando diarios como el diario El Impulso, El Universal. En el momento que pasa eso, Muchos diarios, periódicos. manipulan toda la información. Las emisoras de radio que también criticaban mucho al régimen, las cosas negativas del régimen. Un régimen que supuestamente se hacía llamar democracia en el gobierno de Chávez, también empezó con lo mismo, a expropiar las emisoras de radio. Como digo yo, ya empezó también con todo, censurar todo, Ok. redes sociales. Bueno, La censura, tú cuando no puedes, hay libertad de tú prensa, no puedes hay libertad pensar- de expresión. Tú no puedes pensar contrario al régimen, porque o estás conmigo o estás en contra Contra. mío. Tú no tienes Ojo opción. con eso. Y si Ok. estás en contra mío, tú ya sabes qué te espera. Represión. Represión, automáticamente. Gracias, amigo. Lamentablemente. Y Nicaragua viviendo también un dictador, ¿no? Igual, Que se quede en el poder. ¿Cuántas? el gobierno, y ojo para los mexicanos, que oigo decir que también quiere cambiar la constitución, el presidente actual de reelección. Ajá. Eso no se puede permitir, porque va a llegar el tiempo, como pasa en Venezuela, como pasa en Nicaragua, que agarran tanto poder, controlan todo el Congreso, todos los poderes del Estado, y luego nosotros como ciudadanos, que tenemos mente de libertad, como somos los normales, los humanos, pues, Sí, somos libres, acorrala como que fuéramos propiedad sí. de ellos. Le imponen leyes sin que nadie proteste, y que protesta va a la cárcel. ¿Me entendés? Entonces, esa es la inmigración que tenemos, el sueño de libertad, como todo ser humano. Libertad en todos los sistemas, tanto en lo económico, político, social, periodismo libre, libre prensa. Sí. Y es lo que los dictadores hacen, controlan los poderes y después tienen a nosotros como que fuéramos gallinas de su corral. Y de la mano, obviamente, pues de las fuerzas públicas, de la ley Mordaza y la ley Garrote, como le dicen aquí en México. ¿No estás de acuerdo conmigo? Te mando a las fuerzas públicas y... ¿Qué pasa? Las Fuerzas Armadas en la Constitución en la Constitución venezolana dicen que las Fuerzas Armadas son descentralizadas, que tienen que estar de la mano del Exacto. pueblo. Miren, allá va una Lamentablemente, patrulla. los generales venezolanos, empezando por el ministro de Defensa, que es el general Padrino López, Sí. está de la mano del régimen. Y ni hablar de los cargos. De los menores, ¿no? sí. Pues si desde arriba ya están de acuerdo, ¿no? Imagínate. A ver, aquí, ¿quién más quiere comentar qué pasa con estos regímenes totalitarios? Bueno, en mi caso como nicaragüense, ahí lo que cambia solamente es la nacionalidad, chavista, catrense y nosotros pues los nicaragüenses, pero es la misma dictadura, los tres es la misma dictadura. En mi caso, en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega puso una ley, la 1055, que es la ley Mordaza, ¿me entiendes? Y esa ley abarca muchas cosas, como decir el odio, que si uno queda viendo un policía y el policía lo agarra a uno, tira la camioneta como marrano y va al chipote o cualquier cárcel y hasta es desaparecido prácticamente. Entonces a todos los nicaragüenses la única solución ha sido pues huir de nuestro país. Emigrar. Ahora hay personas en México a veces que no hemos conocido eso, porque en México hay cierta libertad, hay un respeto todavía. Entonces, habemos mexicanos que cuando vemos las caravanas, decimos, a ver, pero ¿por qué no van y arreglan allá el problema en su país? Que tenemos un gobierno mafia. O sea, ya está a un ellos nivel... tienen, un gobierno se convierte en una estructura de una mafia de gobierno, ¿me entienden? Ellos tienen las cañahuecas, o sea, digo cañahuecas, son las armas, Sí. y el pueblo está desarmado. Y en caso, ¿libertad en qué forma? Hasta incluso prohibido hasta que un civil tenga armas, son derechos. Como civil tenemos derecho de tener nuestra arma para la defensa, pero eso en estos poderes totalitarios ni existen las tiendas de armas. Ortega cerró las tiendas de armas, igual como en Cuba, igual como en Venezuela, solo las Fuerzas Armadas son ellos nomás. Claro. ¿Por qué? Porque en los países democráticos Está el civil indefenso el tiene derecho pueblo. a la defensa, Sí. como un país, como libre, pues. Eso, Sí. los regímenes, eso no le gusta que el pueblo sea como un país democrático, porque tiene todos tus derechos que te otorga como en la Constitución, como de defenderte, pues. Sí. Entonces, en estos países, ¿qué es lo que pasa?
Ellos son como tres cosas lo quedan nosotros los inmigrantes en estos países de régimen. Te callas, o estás conmigo, o te va a la chingada. Sí. Y o si no, te quebramos. Sí. O a la cárcel. Es lo que queda, ¿cierto? ¿Cuánto más Sí, matado de y es nosotros? muy difícil organizarse. Es muy difícil que el pueblo derroque a ese tipo de regímenes, muy difícil. Lamentablemente, el compañero mío puso aquí el compatriota mío puso aquí un ejemplo, Sí, por decirlo así, una parábola, no sé cómo es la palabra. sí, un ejemplo. Bueno, un ejemplo, bueno. ¿Qué pasa? El régimen, como que te suban un ejemplo a ti, a un edificio de 80 pisos. Te voy a dar dos opciones, o te tiras o te empujo. Eso es ¿Así? lo que pasa en un régimen. Así. Así es sencillo. Lamentablemente, Porque en Venezuela somos vecinos de Colombia, somos países fronterizos. Yo soy Sí. de un estado llamado Táchira, fronterizo con Colombia. Y mi casa está a media hora de la frontera, el puente internacional Simón Bolívar. ¿Qué pasa? Las guerrillas colombianas operan en el departamento de Norte de Santander, que es el primer departamento, pasando la frontera al lado colombiano. Ujú. Ya ellos controlan toda esa zona, que es el Frente 34 de las FARC. O sea, ahí no hay seguridad. Ajá, ¿qué pasa? No hay como Estado ahí. como son regímenes de izquierda, comunistas, socialistas, revolucionarios, son regímenes que apoyan a esos grupos al margen de la ley. No sé, porque aquí en este momento quiero hacer una denuncia, pero a veces como que lo pienso, Sí, pero claro. la voy a hacer. Adelante. ¿Qué pasa? Y no es una denuncia porque para nadie es un secreto. En Sí. Venezuela se oye hablar del cartel de los soles, que está controlado por Diosdado Cabello, que es uno de los investigados, que para nadie es un secreto, Padrino López. ¿Qué pasó este señor que deportaron de Cabo Verde? William Sá. Sí, si no me equivoco, es de apellido Sá, que era Sí. uno de los testaferros de Maduro Ok. en Colombia, Ok. que lavó muchísimo dinero. Inclusive cuando estaba Peña Nieto como presidente de aquí de México, Sí. la comida de una caja que se llama CLAC en Venezuela, Sí. que es una cajita que Una despensa. que te da el régimen, Ajá. como la tarjeta de alimentación en Cuba, Sí. mensualmente, supuestamente mensualmente. O sea, ¿tú qué vas a hacer para todo un mes con 1 kilo de harina, 1 kilo de arroz, medio litro de aceite y 1 libra de caraotas? No, nada. Absolutamente. No puedes hacer nada para mantener a tu familia. Y eso sí te la dan cada mes, porque a veces en lugares, en la mayoría de las partes, nunca llega esa ayuda. Eso es un engaño. Aquí quería comentarte una cosa muy importante. Cuando se adelgaza la opinión pública, cuando la ciudadanía no tiene estatura, o sea, cuando dejamos de ser críticos y estar viendo lo que hacen, ellos crecen, se aprovechan Bueno. y empobrecen al pueblo. Claro No hay que sí. educación, no hay cultura, No hay nada. entonces ya Bueno, me perdimos. salí del contexto de la denuncia que iba a hacer. Sí, Pasa que en Venezuela, todos los grupos guerrilleros colombianos, como el gobierno de Colombia, es un gobierno de derecha. Estuvo el expresidente Álvaro Uribe, que combatió muy duro la guerrilla en Colombia. sí. Después entró Santos, firmó una supuesta paz. Eso es mentira. Porque para nadie es un secreto, viví 5 años en Colombia. Soy hijo de padres colombianos, mi padre y mi madre son colombianos. Claro. Son Y- acuerdos nomás para Sí, tú sí, trabajas solo es y le un, das solo un es un- beneficio. solo es un pote de humo para aparentar una supuesta paz. Sí, Pero la mayoría de esas guerrillas se volvieron disidencias y siguen delinquiendo, porque Sí. para nadie es un secreto, tú Sí. no puedes investigar por cualquier medio, para nadie es un secreto que eso es así. ¿Qué pasó? Esas guerrillas colombianas, en Colombia les estaban dando duro, ya cuando entró tras el gobierno de Duque, por el Partido del Centro Democrático, que es el partido de Uribe. Empezó otra vez a atacar las guerrillas. ¿Qué pasó? Esos grupos empezaron a entrar otra vez a Venezuela. ¿Qué pasó en La Victoria, estado Apure, en Venezuela? Hace, ¿qué te digo yo? 8 meses, un año. Yo creo que no alcanza a ser un año. Los combates que hubieron en esa frontera. Disidentes que negocian con el régimen, los disidentes de las FAREP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, negocian con el régimen, pero ¿qué pasa? A veces esos negocios
se los voltean. Le dan la vuelta y les hacen una jugada sucia entre ellos mismos, entre los mismos negociantes, entre los disidentes y el régimen. Entonces, ¿qué pasó? El régimen empezó a atacar a uno de los comandantes de las disidencias, que ahorita no recuerdo el nombre. Y por eso se formó esa guerra entre ellos mismos, entre las disidencias y el ejército venezolano. Entonces, Venezuela se convirtió lamentablemente en un nido de cucarachas y ratas. Se venían para acá. Ajá, todos se venían, los que estaban combatiendo ¿Qué allá pasó? ¿Qué le dijo en Colombia? Que para los venezolanos, al menos para nosotros no es un secreto. En Venezuela, ¿qué les dijo el comandante Chávez a la guerrilla de la FARC, al ELN? Ajá. Bueno, pues vénganse para acá, para Venezuela, porque allá los están dando, allá los están masacrando. Somos el mismo, tenemos la misma ideología. Mentalidad, ajá. ¿Y Véngase qué para obtenía, obviamente, bueno, o sea, que parece muy obvio, que obtenía Maduro de ellos? Chávez y Maduro. Cierta protección y eran como sus perros de ¿Y ataque. qué pasa? ¿O qué? Y vamos a trabajar todos. Ustedes controlan el narcotráfico. Colombia es el primer productor a nivel mundial, porque pues, eso se sabe. Ajá. Colombia desde los años 70 ha sido el país de mayor producción de droga, de cocaína. Y Venezuela se convirtió en un narcoestado. Sí. La pasan de Colombia a Venezuela y de Venezuela la mandan para el resto del mundo. Sí. Europa, Centroamérica, de Centroamérica pues ya se sabe que va para, qué sé yo, Estados Unidos, Sí. Asia, muchas zonas, Medio Oriente. Entonces ya me contestaste, ellos acuerdan y protegen, toleran a estos grupos que fueron expulsados de Colombia, perseguidos de Colombia, y entonces ustedes como sociedad civil sufren, porque sufren pues mucha inseguridad. ¿Y qué pasa? Bueno, otra cosa. ¿Cuál es el otro beneficio que obtiene el régimen de los guerrilleros? Ajá. Bueno, el que esté en contra del régimen, búsquelo Y denle. y desapanézcalo. Ahí está. Ya. Es Todo es una mafia, todo es un negocio. Sacan. Todo se volvió una corrupción, o sea, se volvió una Es un cloaca. narcoestado, como lo estás diciendo. Un narcoestado. Ajá. En Venezuela tú no tienes Estado de Derecho para nada. Tú no tienes de derecho a hablar en contra del régimen. Y la gente que defiende a Maduro, que va a sus juntas, que está ahí. En Venezuela ¿qué nadie pasa? defiende a Maduro. Ejemplo, en el caso de los funcionarios públicos, los que trabajan. Ajá. Y sus familias, Ajá, y obviamente. sus familias. Están y recibiendo. la sociedad que está allá en Venezuela. Los obligan a que tienen que ir a ponerse en una camiseta roja del Partido Socialista Unido de Venezuela, una gorra, y ir a apoyar al régimen. Si no, Los obligan, si no te quito tus apoyos. si no te quito. Te quito tus beneficios. Sí, lo que pasa es que hay un ejemplo que también... Son los programas sociales. Los supuestos programas sociales. ¿Qué pasa? Los regímenes, esos son así, un ejemplo. Yo te quito las dos piernas y te doy una silla de ruedas y tú me vas a agradecer por esa Todavía silla. me agradeces. Ajá, por la silla de ruedas que tú me diste. Eso es lo que pasa con esos regímenes. Bueno. Aplican en cierta forma con el pueblo. Es una metáfora el ejemplo, pero así es. Y Entonces, es fuerte. aquí Esta es la situación por la esta que es la estamos situación migrando. por la que están migrando, exacto, porque no es tan fácil de decir, ay, quítense, vamos a luchar, porque el pueblo no tiene la fuerza para luchar, no la tiene, no la tiene, y aquí lo que se me hace triste, como yo también decía de Haití, decía, los guerreros de Haití se están saliendo, porque ¿quiénes son los que vemos migrantes? Los jóvenes, los fuertes, como ustedes, gente ilustrada también, gente que no encuentra futuro porque pues se vuelven una amenaza. Gente como tú eres una amenaza para ellos, porque ellos no quieren gente pensante, no quieren gente que sea crítico del sistema. Pero también la gente fuerte, los guerreros de los países, han tenido que optar por salirse. Porque no hay quien te va a secundar. Si tú dices, me lanzo a luchar, no hay quien te apoye. Y pues tú solo, pues sabes cuál es tu futuro. Si te quedas ahí, es la muerte segura. Bueno, queridos amigos, la verdad, miren, gracias por la charla, gracias por compartir esta experiencia. Y ahora sí que Dios ayude a la lucha que están aquí emprendiendo, pues solicitando un asilo, un refugio en un país como México, ¿no? Buenas noches. Hasta ahí lo dejamos, ¿verdad? Hasta ahí lo dejamos por ahora. Gracias. Al contrario, que pasen muy buenas noches. Y estimado
estimados amigos, a ustedes les agradezco muchísimo la atención y les pido que estén pendientes y que le manden mensajes al gobierno y que le digan al presidente López Obrador que esta gente quiere ir a verlo a la Ciudad de México porque están viendo en él una esperanza que les puede ayudar para que les den permiso para trabajar y para que se queden a vivir en México. Muchos lo han manifestado así. Eso es lo único que quieren. Vienen con amparos, vienen con medidas cautelares, pero esta noche todavía siguen pasando alrededor camionetas con vidrios polarizados. Allá en la entrada de Álvaro Obregón están camiones grandes con Guardia Nacional y con gente del Instituto de Migración. Buenas noches, por favor, esténse pendientes.